Quien mira hacia afuera sueña. Quien mira hacia adentro despierta. Estás en la hora de Mentalízate Perú. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Mentalízate Perú. Les saluda Stephanie Cirilo y ya estamos aquí como cada sábado y domingo junto a Martín Zurita, gracias a la señal de Nacional. Muy buenos días, Martín, ¿cómo estás? Bien, Stephanie, gracias por acompañarnos, gracias a todos los oyentes, con muchas pilas para empezar este programa. Así es, Martín. Empecemos la mañana recordando o hablando sobre la importancia de establecer o de trazarse metas. Trazarse metas es muy importante, ya que es como una línea imaginaria que nos trazamos en la vida para poder seguir superándonos a nivel personal, profesional, económico, financiera, ¿no? Es muy importante saber dónde estamos en estos momentos, ¿no? Y hacia dónde queremos llegar. El beneficio de trazarte metas es que te ayuda a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Hablando de la parte emocional, material. Yo creo que el ser humano, para una vacuna ante la depresión, ante la ansiedad, es tener desafíos que son metas. Son como el motorcito. Yo creo, por ejemplo, en forma particular, yo digo, ¿no? A mí una de las cosas que mucho me ayuda en esta pandemia es seguir con mi desafío, con mi meta, corto, mediano y largo plazo. Pero ojo, cuando nos ponemos desafío, cuando nos ponemos meta, como tú dices, Stephanie, nos trazamos una hoja de ruta, es importante trabajar con metas que son reales en base a los recursos que tenemos ahora, porque si no también podemos caer en un cuadro de ansiedad, de frustración. Hay que ser muy consciente, ¿no? Esto nos ayuda a trabajar mucha conciencia plena, ¿no? ¿Qué recursos tenemos? ¿Qué cosas quiero? Yo creo que es muy importante encontrarle un sentido a tu vida en base a tus propias metas, porque a veces cuando tenemos pareja, tenemos hijos, solamente nuestra meta está en función a nuestros hijos o a nuestra pareja, pero es muy importante también metas individuales, personales. Estar con alguien no significa perder tu libertad, sino compartirla, pero significa también que vas a tener tu propia vida. Así es, Martín. Y justamente esa es otra manera de analizar, ¿no? De analizar nuestra vida, de analizar las metas que queremos, porque podemos, los que nos están escuchando quizá en estos momentos nos digan, ok, ¿cómo hago eso, no? Muy bien, el ejercicio es sencillísimo. ¿Qué cosa no te gusta en estos momentos, no? ¿Te gusta la casa en la que vives? ¿Sí? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien con la pareja con la que estás? ¿Con el perrito que tienes? ¿Sí? ¿O consideras que te falta algo? ¿Qué cosas quieres cambiar? ¿O qué cosas te están incomodando? ¿Qué cosas te están generando ruido? Entonces, si empiezas a reconocer qué cosas no te gustan, ya sabes que esas cosas son las que tienes que ir modificando, cambiando, ajustando, ¿de acuerdo? Y en base a eso también puedes establecer metas. Por ejemplo, no me gusta el trabajo en el que estoy. Sí, tengo un puesto en estos momentos de asistente. Ok, ¿qué puesto quisieras tener? Stephanie, quisiera tener un puesto de coordinadora. Muy bien, ¿qué necesitas para eso? Entonces, sí, primero es analizar qué no me gusta y luego es ver, ok, quiero llegar aquí, ¿qué necesito para eso? Para un puesto de coordinadora, ¿qué perfil se requiere? ¿Qué estudios necesito? ¿En qué debo especializarme? ¿Qué habilidades debo formar en mí? Entonces, esto yo considero que es muy importante para poder vivir plenamente, Martín. Así es, ¿no? Y hay un curso muy interesante que se llama La Ciencia de la Felicidad, ¿no? En Yale, en la Universidad de Yale, y ella hablaba algo muy puntual, ¿no? Que la gente que verdaderamente experimenta la felicidad es la que tiene metas, es la que tiene desafíos. Es lo que te enciende, es lo que tú necesitas, es como decir la gasolina que necesita el auto para poder andar. Igual, o sea, yo te invito, no trázate desafíos. Yo creo que no, por más que tengamos una situación complicada, difícil, si tienes una razón propia, auténtica por qué vivir, vas a encontrar una buena forma de vivir. Así es, Martín. Y claro, ojo, por favor, siempre con responsabilidad. Debemos alcanzar nuestras metas pensando de acuerdo, con responsabilidad. ¿A qué me refiero con esto, Martín? Por ejemplo, no es que acabo de escuchar a Stephanie que dice que si no me gusta mi trabajo debo cambiarlo. No, espérate. Sí, debes tener primero un trabajo para renunciar al que tienes. Esto no aplica para las parejas, no es que tengas que conseguir a una pareja primero para separarte, por favor. Esto solo aplica al tema, al ámbito laboral. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que debes, y si no te gusta la pareja con la que estás, pues primero debes ser independiente, asegúrate. Bueno, no primero, ¿no? Pero es importante ser independiente financiera y emocionalmente, ¿no? Para poder también decir adiós.
Un abrazo para todos los amigos que nos están escuchando en Bagua. Recordarles que ahí también tienen el Centro de Salud Mental Comunitario, ¿no? Yo creo que es muy importante la salud mental. Ellos atienden de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Estás en Mentalízate Perú, donde tu salud mental es lo más importante. Para sentirse bien, Mentalízate Perú. Quítale poder a todo lo que te perturba. Recuerda que si no está en tu mente, tampoco en tu vida. El mundo es una extensión de nuestros pensamientos y emociones. Dicen que toda nuestra naturaleza, toda nuestra experiencia interior se refleja en el exterior. Entonces, por favor, concentremos todas nuestras energías en vivir nuestra vida al máximo. Tratemos de no invadir nuestra mente con pensamientos negativos, porque a veces nos autosaboteamos, ¿no? Nosotros queremos alcanzar algo, pero empezamos, no, pero no puedo, no lo voy a lograr, creo que no. Entonces, procuremos pensar en positivo. Igual a lo largo, hoy día tenemos un programa muy bonito, así que acompáñenos hasta el final para que puedan también aprender algunas herramientas sobre cómo no evitar invadir nuestra mente con este tipo de pensamientos, a veces incluso destructivos, Martín. Hay un libro muy interesante que recomiendo, se llama Sal de tu mente, entra en tu vida, ¿no? A veces nos quedamos dando vueltas en nuestros pensamientos, ¿no? Es como aquel perro que juega a morder la cola, ¿no? Gira sobre su mismo eje y nos frustramos y ladramos, nos ponemos mal. Yo creo que sí es importante pensar, reflexionar, pero no hay que darle tanta vuelta. Hay que salir de nuestra mente y estar en nuestra vida, entrar a nuestra vida. ¿Qué significa? Que en vez de preocuparte, solo preocuparte, ocúpate. Y ocuparte significa no actuar, ¿no? Actuar en tu vida. O sea, una pregunta muy importante para actuar es ¿qué hago o qué dejo de hacer? Donde estás trabajando claramente el yo me hago responsable. Porque recuerda, ¿no? Tú tienes el control remoto de tu vida, lo que yo siempre manifiesto. Entonces, salgamos de nuestra mente, no nos quedemos dando tantas vueltas. Una vuelta, yo siempre digo, no juguemos al pollo de la brasa que da tantas vueltas. Una vueltita nomás y ocúpate, ¿no? Tú tienes la capacidad de poder resolver ese problema que te está quejando, pero tienes que apelar a tus recursos. Nada gana uno preocupándose si no va a actuar. Así es, Martín, y para todas las mujeres, madres, amigas, mujeres que nos están escuchando, a veces nosotras, sí, decimos, ¿no? Cometemos un error y nos autolapidamos prácticamente, ¿no? A los Santa Rosita de Lima. Si somos muy crueles con nosotras mismas y decimos, no, quizás estoy siendo una mala madre. A veces no tenemos fuerzas porque trabajamos de manera remota y la verdad es que siempre buscamos, yo estoy segura de que ustedes también buscan dar siempre lo mejor, entonces se quedan a veces sin energía, ya no tienen tiempo, ni ganas, ni fuerzas para jugar con sus hijos un día, ¿no? Entonces no estás siendo mala madre por eso, ¿sí? Así que tú lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo lo mejor posible, así que por favor recuerda, ¿sí? Que tú mereces vivir tranquila, mereces ser feliz, vivir una vida plena, ¿no? Como lo decía Martín, yo creo que esto es lo más importante. Volvemos con más aquí en Mentalízate Perú por Nacional. Constantemente estás quejándote de lo mal que lo haces todo, o estás todo el tiempo saboteándote mentalmente, o te criticas a veces exageradamente, o criticas todo lo que te rodea, o estás la mayor parte del tiempo molesto, enfadado, ¿no? Y estresado debido a los mensajes negativos que te mandas a ti mismo, porque a veces esto está internamente, ¿no? O sea, nosotros no nos la creemos. ¿Sí? La gente nos dice, pero veo que tienes potencial, veo que sí puedes, que tú lo puedes lograr, alcanzar, pero decimos, no, y nos sentimos muy chiquititos. ¿Y por qué nos sentimos chiquititos? Es porque hay algo en nuestra mente, sí, que nos está limitando, nos está paralizando. El día de hoy vamos a conocer cuáles son las causas también del autosabotaje. Tenemos, como le decía hace un ratito, un tema bastante interesante, de que es muy importante ser consciente, ¿no? De ese juego que nuestra mente realiza a veces tratando de paralizarnos, ¿no? Tratando de generar emociones negativas que pues luego nos van a limitar. Entonces, acompáñenos ahora, vamos a dar pase a un sociodrama. ¿Y ahora? ¿Cómo termino esto? Ay, debí avanzarlo antes.
Y si no le gusta, seguro me bota del trabajo. Ay, esto me pasa por distraerme mirando series con tantas cosas que hacer. Carla, la jefa te llama. Ay, no, seguro quiere ver el trabajo final. ¿Ahora qué le digo? Ya sé, le diré que Juanita realiza mejor ese trabajo y si no le gusta el final, se lo dirá a ella. Eso haré. ¿Carla? Sí, ya voy. Yo necesito ganas, no querer ganar. Y si algún día perdiese mi miedo a perder, me duele haber corrido para no llegar. Ahora sé que el camino es la meta también. Ya me crecieron miedos que nunca eduqué y me sé las respuestas por no preguntar. Soy un convencido de que a veces los mayores obstáculos que tenemos, los seres humanos, no están frente a nosotros, sino dentro de nosotros. ¿Qué quiere decir eso, no? En nuestros pensamientos, en nuestro esquema mental. En nuestro esquema mental, está acá, tenemos una serie de creencias, muchas de ellas son racionales, otras son irracionales. Por ejemplo, acá en este sociograma muy interesante, ¿no? Me va a botar el trabajo. Ya estás sacando una conclusión precipitada, tienes un pensamiento catastrófico, lo das por hecho. ¿No? De repente no te sientes culpable, te comparas de no hacer un buen trabajo, te sientes inútil, o magnificas el evento. Yo creo que cuando tienes estas distorsiones de pensamiento, lamentablemente te perjudica porque tú lo ves como una verdad absoluta. En verdad me va a botar el trabajo, en verdad me va a criticar. Y esos son los autosabotajes. Tú quieres salir de esto, tienes que cambiar tus hábitos cognitivos. Tenemos el mal hábito de repente de mirar la vida solamente con un ojo, yo siempre digo, ¿no? El filtraje, la atracción selectiva. Solamente nos quedamos con lo malo y dejamos de lado lo bueno, o magnificamos. A veces magnificamos el evento y minimizamos nuestros recursos. Yo te invito a que te sientes y agarres una hoja, un lápiz y comiences también a escribir todos los recursos, todas las fortalezas que tú tienes. A veces nos cuesta hacer ese ejercicio, pero si tú te dices, oye, pon todo lo negativo, pongo todo lo negativo y me falta hoja. ¿Por qué se da eso? Porque estamos acostumbrados solamente a mirar lo malo. Es muy importante trabajar la calidad de nuestros pensamientos. Como los griegos muy sabios decían, ¿no? Es una base de la terapia, es lo que perturba al ser humano no es la situación, sino la interpretación que tú le das. Cuidemos nuestras interpretaciones. Cada pensamiento que tú tienes es importante verificar. Es como yo siempre digo, ¿no? Si tú trabajas en un banco y estás en caja, imagínate que recibas todos los billetes y no lo metas a esa maquinita para verificar si son verdaderos o no, te van a estafar. Hay que tomar una pausa y validar cada billete, cada palabra que nos dice, cada pensamiento que tenemos para ver si realmente es veraz o no. Acuérdate, para no enfermar tu salud mental, nuestra vida tiene que estar compuesta por pruebas, por evidencia, no por supuestos. Así es, Martín, y adicional a ello también está comprobado por diferentes estudios que el estrés, el enfado, los pensamientos autodestructivos influyen en la salud de las personas. Incluso uno de los problemas más serios son los problemas cardiovasculares, ¿no? Las enfermedades pues vinculadas a las emociones pueden desarrollar ese tipo de problemas, así que tengamos cuidado con el sabotaje mental, por favor, que nos hacemos diariamente, ya que es altamente perjudicial, ¿no? Para nuestra vida. Recordarles que ustedes pueden enviar sus audios con sus consultas al WhatsApp de Nacional, al 988-720-137, o escribirnos también al fanpage de Mentalízate Perú. Estás aquí en Mentalízate Perú porque tu salud mental es importante para nosotros. Seguimos aquí en Mentalízate Perú por la señal de Nacional con el tema del día de hoy, cómo evitar el autosabotaje mental. Ya tenemos a nuestro invitado con nosotros, Freddy Ceballos, él es psicoterapeuta. Freddy, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a Mentalízate. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias, honrado de estar con ustedes. Gracias a ti, Freddy, por acompañarnos. Freddy, para que todos nuestros oyentes puedan entender, ¿no? ¿Qué es el autosabotaje mental? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de autosabotaje mental? Si hablamos desde la perspectiva de la Gestalt del campo, podríamos decir que el autosabotaje es cuando una persona tiene rígido su campo, ¿ok? Es un campo impregnado por miedos, por angustias, por aprendizajes o malos aprendizajes de no tener apoyo, es decir,
Una persona que se autosabotea es una persona que hace figura constantemente su inseguridad, su miedo, una acción dubitativa, un contacto con su entorno de manera dubitativa. ¿Por qué? Porque no tuvo patrones de apoyo positivos y buenos como para sentirse aliado y dispuesto a ampliar su despliegue de su seguridad. Es decir, una persona que se autosabotea es una persona que tiene un campo rígido y por lo tanto no se atreve, no va al encuentro, no está en función de atreverse a hacer algo, sino más bien se pone rígido en una posición estática y evita su despliegue, ¿no? En la Gestalt le decimos el self, su despliegue, su self para una toma de contacto pues positiva, de avanzar, de hacer, de estar en el mundo, como decía Heidegger. Él no está en el mundo. Una persona que se autosabotea está rígida, no toma contacto. ¿Por qué? Porque tiene miedo. ¿Por qué? Porque tiene inseguridades. ¿Me dejo entender? Entonces, eso genera que de alguna u otra manera la persona deflexione, entre en un estado neutro. No, mejor no hago, mejor me quedo aquí. No me parece. Y ahí inventa excusas, ciertas reticencias para no atreverse a. Una persona que se autosabotea es rígida, estática, que por miedos e inseguridades no se atreve a avanzar. Y la vida es movimiento, la vida es dinámica. Por lo tanto, podríamos decir que una persona que se autosabotea es una persona que está bloqueando su energía y su flujo existencial. Claro, estamos hablando también, como causas, podríamos hablar de una persona con baja autoestima, Freddy. ¿Qué otras causas has identificado? Una persona con baja autoestima, una persona con una pobre visión de sí mismo y de la vida, ve a la vida como agresor. ¿Por qué? Porque no le enseñaron a confiar en sí mismo. ¿Me dejo entender? O sea, no le enseñaron de alguna u otra manera a confiar en que él o ella podía hacer algo. Entonces, como no hubo, cuando estábamos chiquitos, necesitamos una validación, una guía, un apoyo. No podemos construir un autoapoyo si primero no nos han apoyado. Entonces, si no nos sentimos amparados, vamos a entrar en esta duda existencial de que si lo hago, no lo hago, ¿para qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Mejor no lo hago. ¿Cuáles son los tipos de autosabotaje que podemos encontrar, Freddy? Bueno, hay el más clásico es el de las excusas. No hago esto porque, ¿sabes qué? Estamos en pandemia. Y como estamos en pandemia, no, mejor no hago ese negocio porque el ritmo de las compras es mejor que no. ¿Sabes qué? No, que avance más lo de la vacunación. Vemos el próximo año después de la tercera ola. Excusas. No me atrevo a, procrastino, ¿no? De alguna u otra manera me estoy saboteando porque no me atrevo a ir más allá. Me invento muchas excusas. Otras podrían ser por impulsos. El impulso es, no, mejor no. O sea, te escucho que me estás dando una idea, que me estás dando una propuesta para generar un despliegue de mí mismo, ¿ya? Y te digo, no, mejor no. Y procrastina. Procrastinar es un ejemplo claro, directo, de un autosabotaje. Es decir, me comienzo a interrumpir. En lugar de hacer algo, comienzo a interrumpirme ese hacer, porque en verdad me da miedo hacer, me angustia hacer. Entonces, podríamos decir que esta es bien clásica también, el perfeccionista. Lo quiere hacer tan bien que al final ya no hace nada. ¿Te das cuenta? Una persona que autosabotea es el perfeccionista neurótico. Está puliendo tanto, pero ¿para qué? Para en verdad no tomar un toma de contacto. Al final, la persona que se autosabotea no está teniendo una buena toma de contacto, está generando una interrupción del contacto, una deflexión, si hablamos en términos de la Gestalt. ¿Y cuáles serían las consecuencias, ¿no?, psicológicas, emocionales para una persona que vive, ¿no?, constantemente autosaboteándose? Una persona que tiene rígido su campo es una persona muy vulnerable al neuroticismo. Por lo tanto, una persona que se autosabotea, que tiene un campo rígido, por ende, ansiedad, va a tener mucha ansiedad, no va a trascender, no está trascendiendo en su esencia, está mucho en su ego.
el ego y la esencia es muy diferente. El ego es una construcción psicosocial en cuanto a nuestra vulnerabilidad al campo binario de la sociedad, ¿no? Bueno, malo, útil, inútil. Entonces, uno construye su identidad abstracta en función del cumplimiento de estos parámetros. Ese es el ego. La esencia es tu encuentro contigo mismo, un encuentro energético, un encuentro sin un para qué, sino un encuentro en el ser y estando. Entonces, si tú estás y eres y estás en un completo despliegue, si tienes tendencia al autosabotaje, no te vas a encontrar a ti mismo. Siempre vas a estar en tu como sí, pero este como sí tiene que ver con tu fondo rígido que, a ver, te hace actuar como si tuvieras miedo, porque no te atreves. Pero ese es un aspecto neurótico que tú tienes en tu fondo. Entonces, una persona que está en función del autosabotaje difícilmente trascienda, difícilmente tenga relaciones estables, porque desde el miedo comienza la desconfianza. Entonces va a impregnar este miedo a sus relaciones, a su inseguridad, a su entorno laboral, a su entorno familiar. Puede tener tendencias a los miedos paranoides, de tendencias irracionales, donde su imaginario le hace más figura que su concreto. O sea, una persona que vive más en el imaginario y menos en el contacto, como una persona que autosabotea, va a tener una tendencia pues a generar ansiedad, porque va a generar neurosis. Y para todas las personas que nos escuchan a lo largo y ancho de nuestro territorio, quisiera que nos expliques, ¿no?, a qué te refieres con neurosis, porque, ¿no?, la autosabotea tiene una conducta neurótica, pero en términos fáciles para que nos puedan entender nuestros oyentes, ¿a qué te refieres? Para Freud y Daniel, neurótico, o sea, para mí, hay muchos conceptos de neurótico, pero para mí el neurótico es que genera un conflicto emocional. O sea, una persona que tiene un conflicto emocional, por ende va a tener un conflicto en sus ideas, en su cognición, y un conflicto en su toma de contacto desde su accionar, ¿no?, en el campo, el entorno. Entonces, una persona que bloquea, una persona que genera un cierto conflicto emocional, es una persona que está teniendo una tendencia neurótica. ¿Por qué? Porque te va a generar un algo desagradable que va a impregnar tu emoción, tu accionar y también tu mente. Y Freddy, ¿qué podríamos sugerirle a aquellas personas? Vamos a recordar de que aún tenemos algunos lugares muy alejados de las provincias, ¿no? Tenemos caseríos y tenemos familias aún que consideran que pues, las niñas cuando quieren estudiar les dicen, en algunos casos, ojo, ¿no? ¿Sabes qué? No, tú aprende a cocinar, no, tú aprende a tejer, ¿de acuerdo? Porque vas a vivir de esto para que le sirvas bien a tu futuro esposo, ¿de acuerdo? Entonces la niña puede tener algunos pequeños deseos, ¿no? Como, a mí me gustaría estudiar eso, pero hay, ¿no?, esas creencias aún, esos paradigmas, aún lamentablemente, ¿no?, de que la mujer tiene que salir, ¿no?, tiene que cocinar y solo tiene que prepararse para eso. ¿Qué hacer si tenemos esos casos? Ya que, como bien lo dijo Martín, nos escuchan a lo largo del país, ¿no? Claro, hay estereotipos, ¿no? Como el hombre no llora, o sea, estereotipas que hacen mantener el uno, ¿no? ¿Qué podríamos decirle a estas niñas o a estas jóvenes adolescentes, ¿no?, que quieren estudiar, pero tienen ese chip, ¿no? Tienen todo constantemente eso, entonces ellas ya se han creído esto, ¿no? Y pues lamentablemente van a estar con esos pensamientos pues negativos, ¿no?, y limitantes. La vida es un punto de vista, les diría a ellas. La vida es un punto de vista, una perspectiva. Si es que tu madre, tu padre te da una perspectiva, te está dando un punto de la vida. Pero la vida tiene muchos matices, más que el único que estás viendo ahí. Si es que de alguna u otra forma tú le haces mucha figura a ese punto, no vas a ver lo que hay en el fondo, que hay muchas cosas maravillosas. Si es que una persona, Husserl decía que la intencionalidad es conciencia. Si tú tienes una intención de desplegarte hacia un lado, es que hay una conciencia de querer eso. Vamos a atrevernos, porque desde que quieres, ya estás creyendo que puedes. Tu ser cree que puede, pero después tu ego, que está lleno de inseguridades, te dice, no vas a poder, las mujeres han nacido para esto, los hombres para el otro, pero desde que tú ya comienzas a desplegar una necesidad, desde ahí ya hay una conciencia de que sí puedes.
Entonces yo lo que te diría, o le diría a esas chicas, es confíen más en eso, en eso que nació. De ahí nació, se hizo figura la necesidad. Para que se haga figura esta necesidad, ha tenido que trascender la conciencia de poder. Yo no puedo decir, tengo hambre, me voy a comer un pollo a la brasa, si no tengo la conciencia de que puedo pagarme el pollo a la brasa. O sea, si yo despliego mi intencionalidad, ahí estoy confiando en que puedo. Después, yo me impregno de perspectivas de otros, llamados sociedad o padres, que comienzan a bloquear, y ahí viene el tema. Me podría generar un autosabotaje si es que yo hago caso a un paradigma externo que no nació de mí. Entonces yo le diría a ellas, confíen en eso que están haciendo, porque desde que están haciendo, ya están entrando una conciencia de que sí pueden, de que hay capacidad, porque hay intencionalidad de contacto. Ok. Bueno, estamos en Mentalízate Perú y hoy estamos hablando de cómo evitar el autosabotaje mental. Después del corte volvemos con más. ¿Sabías que existen tipos de autosabotaje? Entre ellos están el dejar las cosas a medias y no acabarlas, procrastinar, buscar excusas y el perfeccionismo. Algunas de las causas son por inseguridad, el miedo al fracaso, miedo a los cambios, la falta de motivación y a la ausencia de metas. Ya regresamos con Mentalízate Perú en Nacional. Ñawpa pachapi llaqtanchikuna sumaq mascarakunata ruwarqaku kawsakuyninkumanta willakunankupaq. Kunanja musuqmantam mascarawan churakunchik. Kuska historiata ruwananchikpaq. Mascarillawan churakusun allinlla kawsakunanchikpaq. Nacional. Descubrir el Perú con los ojos ya es un verdadero placer. Esta vez te invitamos a conocerlo desde adentro. Encuentros en la radio, un espacio dedicado a la cultura viva del Perú. Sesiones de encuentro con la memoria, el saber y el arte de nuestro pueblo. Encuentros en la radio. Únete a nuestras veladas culturales de lunes a viernes a las 9 de la noche. En Nacional. Tiempos nuevos, los que ahora nos toca vivir. Nuevos hábitos de aseo que debemos adquirir. Ser responsable contigo mismo y con el resto. Nuestra salud no es un juego, debemos contribuir. MLT para ayudarte a las normas a seguir. Mascarillas si de casa tú piensas salir. Lavado de manos de forma constante. Distanciamiento social para salir adelante. MLT, el Perú te lo quiere decir. M. Wasimanta lluqsinki chayaqa mascarillata churakuy. L. Kibabako tansi akonsipe apipi ninja. D. Machalaqta haqetaqero ya kasina nairaru sarantañataki. Vamos Perú por el aguante, toma conciencia. MLD, pon de tu parte. Es momento de sacar nuestra mejor versión. Te recomienda Nacional con esta canción. Las mejores canciones son las que vienen acompañadas de grandes recuerdos. Tiempo de vals es el tiempo. En Petrospectiva las tenemos todas. Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor. Petrospectiva. La pinta es lo de menos. Petrospectiva. La mejor selección de música de los 70s y 80s. Como deseo ser tu amor. Los sábados por la tarde a las 3. En Nacional. Linda, agua de la fuente, linda. Nacional.
Estás escuchando Mentalízate Perú en Nacional. Dime tú dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes. Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante, tú eres importante. Seguimos con más aquí en Mentalízate Perú. Y Martín, cuán interesante lo que comentaba Freddy Ceballos, ¿no? Detrás del autosabotaje, sí, podríamos estar hablando de muchos miedos, ¿no? Miedos, el hacerle caso a paradigmas o creencias que desde muy pequeñitos se han instaurado en nuestra mente. También estamos viendo, podríamos ver baja autoestima, ¿no? Y las consecuencias también que comentaba Daniel es bastante peligroso, ¿no? Porque viviríamos con ansiedad, depresión, ¿no? Y no viviríamos pues una vida plena. Yo asocio, ¿no?, la rigidez de pensamiento también, ¿no?, con el perfeccionismo. No te permites de repente equivocarte, cuando la equivocación, el error te lleva a una retroalimentación, un aprendizaje. Entonces, ¿qué haces? Evitas y te vas a una zona de confort, donde estás ahí calientito y evitas hacerte responsable de tu vida. Es muy importante trabajar la flexibilidad de pensamiento. Como yo decía anteriormente, ¿no?, los obstáculos a veces están dentro de uno, cómo uno interpreta. Y recuerden, ¿no?, o sea, la vida no es estática, es dinámica, ¿no? Y es un ensayo-error, ahí vamos a ir aprendiendo, ¿no? Vamos a desarrollar las horas de abuelo, que se dice, que nos va a ayudar, ¿no?, a ver la vida con más sabiduría. Así es. Podemos muchas veces tener miedo, ¿no? Miedo al fracaso, miedo a equivocarnos, a la incertidumbre ahora en esta época de pandemia, ¿no? Acá lo importante es hacerlo. Pero ¿cómo lo hacemos? Volvemos con más y regresamos ahora con Freddy aquí en Mentalízate Perú. Hoy estamos hablando de cómo evitar el autosabotaje mental. Para esto nos acompaña Freddy Ceballos, psicoterapeuta. Freddy, en consulta, cuando has estado frente a estas personas que se autosabotean, ¿cuáles son las creencias irracionales más comunes que tú has podido encontrar que hacen pues, que sigan saboteándose, que estén en su zona de confort, que no quieran salir, que tengan esta conducta no evitativa? Bueno, Martín, lo que más encuentro ahí es algo que tú hablabas, ¿no? Ese perfeccionismo, esa evitación. Lo que yo encuentro más es lo que yo le llamo una flojera existencial, es decir, no quieren hacer, no quieren atreverse. Claro, tienen un miedo, pero hay como que no está tan energizada esa zona de contacto, ¿no? O sea, su frontera de contacto es rígida con el mundo. Por ende, en su despliegue, lo que yo más he encontrado, pues que hay personas que se autosabotean desde inseguridades, desde excusas, desde perfeccionismo, desde posponer. No, ahora no, más adelante, ¿no? De alguna otra forma, ese no atreverse se ve manifestado en titubeos, en inseguridades y en no querer hacer. O sea, por eso le digo, una flojera. ¿Por qué? Porque ahí es lo que hablaba, ¿no?, cuando te escuchaba. La flexibilidad. La flexibilidad es energía, es existencia. Cuando una persona es flexible, está bien adaptada. Por ende, si hay una persona que es rígida, no va a tomar contacto de manera energética. Es decir, va a haber un apagarse de sí mismo para no hacer. Entonces, ahí es donde hay una flojera. No hago porque no me da ganas, porque no tengo tanta energía, porque, hombre, no me siento tan copado de hacer ello. Ahí es donde vienen las excusas y ahí es donde viene esto de posponerse o bloquearse. Okay. Ahí llega la procrastinación y al final se unen en sí, ¿no? Porque todos los tipos en uno a veces aparecen. Hacen sinergia. Exacto. Freddy, tenemos un audio que nos ha llegado de Mentalit desde Puente Piedra, al WhatsApp de Nacional. Vamos a escucharlo. Buenos días, doctores. Soy Medalit de Puente Piedra y yo estoy escuchando el programa y yo he sentido, ¿no? Yo a veces me siento así
Y esto yo recuerdo que mis padres eran muy estrictos en casa, ¿no? A veces cuando nos equivocábamos, pues nos gritaban, ¿no? A mis hermanos, a mí, nos gritaban y como que no les gustaba mucho que nos equivoquemos, ¿no? Entonces, y yo la verdad a veces tengo miedo, pues, ¿no? A equivocarme, y lo que ustedes han descrito, siento como que si me hubieran descrito, ¿cómo yo puedo? De repente ya no hay mucho remedio conmigo, ¿no? Pero ¿cómo puedo yo dejar que mis hijos no sean así, ¿no? Que ellos sean diferentes, que ellos sí tengan esa confianza? Gracias por la respuesta. Gracias, Medalit, por enviarnos tu audio. Freddy, ¿qué podríamos responderle, Medalit? Me resoné mucho, Medalit, con ese no hay remedio conmigo. Siempre hay remedio contigo. O sea, siempre que tú quieras hacer un cambio, puedes generarlo. Más que un cambio, porque un cambio es ponerte una ropa paradigmática. Yo en lugar de cambio busco que hagan algo distinto, desde el conocerse. Si tú observas, por ejemplo, lo que acabas de decir es una conciencia de limitaciones. Eso es conocerte. Desde tener esa conciencia de limitaciones, desde tener esa conciencia en lo que hay en tu fondo, que son malos aprendizajes, de esto de no atreverte, ya que yo noto que podría estarse abriendo una polaridad de un criticador a un criticado, y estar en función de ello, y a partir de eso, Medalit, sentir miedos para atreverte a. Cuando tú dices no hay remedio para mí, pero sí para mis hijos, cuidado con ello, porque, a ver, si tú quieres enseñarle a tus hijos, tienes que primero practicarlo en ti. Yo cuando fui padre y sentí esta promesa hacia Dios de hacer a mi hijo un gran hombre, yo dije, uy, ya fui, porque primero tengo que ser yo ese primer gran hombre para desplegarlo y enseñarle eso a él. Entonces, lo que yo te diría, y Medalit, es, cuando dices a veces, tú decías a veces, esto, ya ahí noto que no hay seguridad. ¿Por qué? Porque ha habido mucha crítica. Has recibido crítica, has recibido como decía Martín, un no permiso a equivocarte. Es hermoso equivocarse. Nuestra sociedad lamentablemente es una sociedad que está en función a los logros. Logras esto, eres mejor. Logras aquello, eres mejor. Ya, yo tengo pacientes exitosos, actores, cantantes, todo, y están deprimidos, ansiosos y todo. O sea, la promesa de la sociedad no siempre nos da equilibrio y trascendencia y sabiduría emocional. Lo que yo te diría es, observa esto. Equivocarse es sabio. Si tú te equivocas, estás en el camino de aprender. Después, equivocarse es valiente. Solo se equivocan los que se atreven a hacer. Entonces, yo te diría, y mi propuesta es para que rompas ese paradigma de un mal aprendizaje. Tus padres y los míos, y los de todos, se pueden equivocar. Hay esta tendencia, chicos, a ver a nuestros padres como deidades, ¿no? Esta irracionalidad de decir, son perfectos, nunca se pueden equivocar. Bueno, te cuento, Medalit, que tu papá y tu mamá se pudieron equivocar al ser tan rígidos, tan castigadores o tan críticos, y no permitirte el equivocarte. Si tú quieres hacer una transferencia de sabiduría a tus hijos, primero te diría, permítete equivocarte para que le enseñes a tus hijos a darse permiso de equivocarse. La idea es equivocarse, entrar en un estado de reflexión, de conciencia y aprender de esa equivocación. Yo lo que diría es de repente, a ver, me viene esto, equivocarse está bien, equivocarse es lo mismo, ahí quiere decir que hay algo que no estás aprendiendo. Sin embargo, date permiso a primero trabajarlo en ti. En verdad, va a ser fascinante y te vas a dar cuenta cuando esto que quieres impregnar a tus hijos, que quieres enseñarles, que quieres que trascienda, primero obsérvalo en ti. Desde estas palabras que tienes en tu fondo que grita, no puedes, ¿para qué? Y qué sé yo, que antes te criticaba alguien y ahora te está criticando tú solo. Para con eso. Ese eco lo puedes silenciar porque tú tienes conciencia de ti misma y tienes conciencia del límite, de lo que no puedes. Yo te diría ahora, descubre lo que sí puedes. Gracias Daniel por ayudar, ¿no? A nuestro oyente. Tenemos un audio que nos llegó al WhatsApp de Nacional de Ana de Satipo.
Buenos días, doctores. Soy Ana de Satipo. Cuando nos delegan algo y sabemos que es una responsabilidad grande, que depende mucho de nuestro trabajo, de cierta forma nos genera miedo y ansiedad y a veces queremos dejarlo. ¿Eso también podría ser autosabotaje mental o en algún momento es normal sentir eso? Gracias por la respuesta. Gracias a ti, Ana. Freddy. A ver, el titubeo es normal, es una forma, en la Gestalt hablamos de la autorregulación. Entonces, esta duda, si puedo o no puedo, es una forma de autorregular, te estás evaluando y haciendo una conciencia de tus capacidades. Es bueno tener límites, si tú eres consciente de tus límites está maravilloso. Está bueno reflexionar y decir, Ana, ¿y podré? ¿Y quizás no? Está bueno preguntártelo. Lo que sí te diría, observa cuánto te das permiso y cuánto no te estás dando permiso en el hacer. Finalmente, nuestro ejercicio mental, nuestra atracción llamada mente, está hecha para energizar ¿qué? Los actos. Cuando no hay una energización en actos, hay un bloqueo existencial, un bloqueo mental y un bloqueo emocional. Entonces, lo que yo te diría es, está bueno que titubees. Lo que estaría malo es que al titubear no hagas nada. Eso sí sería autosabotear. Haz un titubeo, que más me resuena que el titubeo sería una autoevaluación de qué tanto puedo y no puedo, porque es bueno saber qué puedes y es bueno saber qué necesitas para poder. O sea, hay un límite entre lo que yo puedo, veo hasta dónde puedo, Ana, y ahí observo qué necesito para copar la parte que no creo no poder. Buscar herramientas es muy saludable, pero tanto el analizarme a mí como el buscar herramientas es hacer, y hacer es vida. Lo que yo te diría es contacta con esa vida, reflexiona qué puedes, qué no puedes, busca qué te falta y adelante a hacerlo. ¿Qué otras, ya para finalizar, porque el tiempo, sabes que en radio es cortísimo, Freddy, ¿qué otras estrategias o recomendaciones finales o ejercicios prácticos así chiquititos podrías brindarle a nuestros oyentes? Hay que hacer una higiene mental, Estefanía. O sea, sí, es muy bueno que tú comiences a analizar qué estoy aprendiendo, como decía, qué tipo de aprendizajes puedo estar teniendo, ¿no? Martín hablaba de creencias, claro, él nos habla de las creencias que generan pues una forma de ser y estar en el mundo. Claro, yo lo que les diría en función de ello es, evalúa qué tipo, en la Gestalt le llamamos introyectos, qué tipo de introyectos estás teniendo, qué tipo de mensajes ocultos estás teniendo que te bloquean en tu hacer, que generan eso que llamo flojera, el no querer hacer, estas excusas, esta búsqueda de hacerlo muy bien, el perfeccionismo. Observa, yo te diría, tómate un momento para reflexionar qué tipo de mensajes desde hoy para atrás has ido asimilando en tu vida, para que así puedas analizar y observar. Quiero hacer algo distinto, no cambiar. En la Gestalt no buscamos cambios. Cambios es otra estereotipia. ¿Cómo hacer distinto? ¿Cómo puedes hacer distinto? Yo lo que te diría es, evalúa qué está en tu fondo, tus introyectos, tus creencias, y a partir de ello poder discutirlas. Porque recuerda que el saber está en construcción. Hoy sabemos algo, conversamos de lo que es psicología, psicoterapia, de acá 50 años, se les ocurre otra cosa que desdicen desdicen lo que estamos diciendo. Así que no hay palabras definitivas. Evalúa qué introyectaste y haz una higiene mental. Eso que introyecté me sirve aquí, en esta temporalidad y en esta especialidad, en mi tiempo, en mi ser con contacto con este momento, en mi espacio que habito y existo, ¿me sirve esto que introyecté? ¿O simplemente es una abstracción, que es una voz en off, ¿no? Como cuando estamos en radio, una voz que está en mi mente, que me impregna y me dice qué hago y qué no hago. Al final, la decisión la tiene uno, qué hace y qué no hace. Observa qué introyectaste, qué creencias te están bloqueando, te están evitando avanzar. Eso Gracias. Funcionaría muchísimo. Gracias, Freddy, por acompañarnos. Seguimos con más en Mentalízate Perú. Piyo timpati maya tatsi o canta coyetara pijo cantearori pantabere pe.
No canta yeta kerika, panta veterika eiro pizzon kirotsi, piho kashitana hiaro pincanta shitia te un kame satimoten. Abishimo tanta mirioka, iro intitenta piquen que shiria sanotia hipaita pantasa noteri, ainirora pañai. Como dice nuestra frase achaninca, ¿no? Hay tipo de autosabotaje, cuando uno posterga negativamente, está procrastinando, el perfeccionismo también, que hace que estemos en una zona de confort y uno no quiera salir. Yo creo que es muy importante reconocer eso, ¿no? ¿Por qué lo hago? ¿Qué pasa? ¿Hay miedo al fracaso? ¿No tengo metas? De repente tengo temor a los cambios. Entonces es muy importante identificar qué está pasando, qué me está anclando en esa zona de confort para realmente superar esto que a la larga, pues lamentablemente, no va a sumar en nuestra vida, al contrario, va a restar. Vas a caer en una frustración y esa frustración puede afectar seriamente tu salud mental. Y como decía Freddy y Stephanie, es bueno equivocarse. Yo creo que está bien equivocarse. La gente tiene miedo, más aún cuando venimos de una crianza muy rígida, que equivocarse es lo peor que puede hacer. No sirve, errar no sirve. Cuando es importante aprender mediante el error. Entonces, para todos los amigos que nos están escuchando, ¿no? Aprendan del error y creo que así van a poder trabajar esa flexibilidad de pensamiento que ayuda a superar este autosabotaje. Así es, Martín. Aquí es importante también recordar de que una vez hayas identificado lo que comentaba Martín, ¿sí? Aquellos mensajes pues negativos, limitantes, irracionales, destructivos que tenemos con nosotros mismos, luego de eso hagamos una higiene mental, ¿no? Y hay que ver qué necesitamos pues para vencer. Como decían, ¿no? Si tienes miedo, ¿sí? Aún con miedo, hazlo. Piensa cada día en hacer algo que te acerque a ese lugar en el que quieras estar. La visualización también es otro ejercicio bastante poderoso, Martín. Así es, yo creo que es importante pues, creerse capaz, ¿no? Pero para eso tienes que validar y tienes que equivocarte, vas a ver acierto, desacierto, lo importante es que estás acumulando experiencia. Y recuerda, la vida no es estática, la vida es dinámica, ¿no? Entonces hay que activarnos conductualmente, como siempre digo, ¿no? Para poder trabajar esa rigidez de pensamiento que no nos permite, que a veces es una herencia. No necesariamente tenemos que aceptar toda la herencia. Hay cosas buenas de nuestros padres, de las personas que nos criaron, pero también hay cosas que a nosotros no nos va a servir en nuestra propia historia. Uno escribe su propia historia, su propio libro, entonces en base ¿no? a su propia experiencia. Y como tú decías, ¿no? Una buena higiene mental es ver la calidad de nuestro pensamiento para regular nuestros sentimientos y nuestra conducta. Exacto, ¿no? Y recuerda, también puede ayudar, recuerda aquella vez que hiciste algo que tenías pues mucho miedo de hacerlo y lo lograste, y cómo te sentiste, ¿no? Esa satisfacción de haberlo logrado haciéndolo aún con miedo, ¿sí? Puede volver a repetirse si haces lo mismo. Aquí lo más importante y lo que más nos cuesta a veces es salir de nuestra zona cómoda, ¿no? Yo estoy bien en este trabajo, estoy bien acá en mi familia porque tengo un techo, tengo comida, pero ¿realmente estás bien? O sea, puedes vivir en el mejor distrito de Lima, en la mejor ciudad del Perú, pero tú emocionalmente te sientes bien. ¿Cómo estás? Entonces hay que analizar cómo me siento, qué pensamientos tengo, qué está pasando en mi vida en estos momentos y hacer los ajustes, ¿no? O cambios que se requieran. Y acá es importante, está bien equivocarnos, Martín, como tú lo decías, sí, pero el aprendizaje, aprender de las lecciones, yo creo que es crucial para no volver a cometer los mismos errores, para no repetirlos. Así es, aparte, el miedo es una emoción básica. La alegría, la tristeza, el miedo es normal. Hay que aprender más bien cómo el miedo juega a favor, ¿no? Hay que agradecer ese miedo que uno tiene, esos pensamientos que tiene, porque va a hacer que tú desarrolles acciones para, como tú decías, ¿no? Para nuevamente no cometer eso. Entonces, no le juguemos a las escondidas al miedo. Estás de Mentalízate Perú, donde nos interesa tu salud mental. #Mente Positiva. Hola, soy Valeria y una forma de mantener mi mente positiva es viendo mi cuadro de objetivos que acompaño con las fotos de mis seres queridos. Eso me impulsa a seguir trabajando con mucho optimismo y sobre todo agradeciendo cada día. Gracias, Valeria, por enviarnos tus comentarios, tu audio de cómo mantienes una mente positiva. Así también nos permites inspirar a más personas. Recuerden que ustedes también pueden enviarnos sus audios, sus comentarios, ¿no? Indicándonos qué hacen para mantener una buena
o para fortalecer su salud mental. Sí, recuerden también, por favor, ir por su segunda dosis. Como ya saben, una no es ninguna. Y si tú te cuidas, también cuidas a los seres que más amas. Y recuerda que tienes este espacio Mentalízate Perú, un espacio para ti, para poder fortalecer, ¿no?, tu salud mental. Y que continúen con la programación de Nacional. Así es. Nosotros nos vemos la próxima semana. Como siempre ha sido un gusto estar contigo, Martín, y con todos ustedes los que nos están escuchando, y nos vemos en una siguiente programación. Un fuerte abrazo, y Martín, un saludo muy especial a Virú, ya que me encuentro en estos momentos aquí. A toda la gente linda de Virú, un fuerte abrazo. Un abrazo para toda la gente de Perú. Chao, hasta la próxima. Chao. Ser feliz, solo eso pido, ser feliz y compartir mi canción, mi voz, tu voz, el cielo, el mar, mi corazón, ser feliz. Mentalízate Perú. Hasta el próximo programa.